Bienvenidos a Visionario. Un agradecimiento especial a nuestro productor y CEO del periodismo, Raúl Nolasco. Vale, arranquemos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis brutal, súper exhaustivo y sobre todo objetivo de los primeros 100 días de la presidencia de Nasri Asfura en Honduras. A ver, los primeros 100 días de cualquier gobierno son clave. No porque vayan a solucionar todo por arte de magia, claro, sino porque nos marcan el ritmo, la trayectoria, nos dicen por dónde van a ir los tiros. En este análisis vamos a contrastar lo que nos dicen desde el gobierno con lo que realmente está pasando en la calle. Y ojo, apoyándonos siempre en datos oficiales, reportes de la sociedad civil y documentos judiciales. Es un recorrido fascinante para entender la dinámica política hondureña de hoy y, bueno, descubrir si estamos ante un cambio real o si es más de lo mismo. Para que os hagáis una idea de la hoja de ruta de hoy, vamos a repasar rápidamente. Primero, esos famosos 100 días. Luego, la crisis en salud y derechos. Pasaremos al caso de los 28 millones. Hablaremos de secretos en paraísos fiscales. Después, la centralización de la transparencia. Y terminaremos echando un vistazo a las deudas estructurales que aún arrastran. ¡Vamos a ello! Punto número 1. Los primeros 100 días. Una etapa que, para ser sinceros, ha estado marcadísima por esa tensión constante entre unas expectativas económicas enormes por parte de la gente y un gobierno que básicamente pide paciencia ante un panorama nacional bastante peliagudo. El gobierno defiende a capa y espada su gestión y tiran de cifras concretas. Afirman haber ejecutado nada menos que 165 acciones en estas primeras semanas. ¿Y qué hay en esa larga lista? Pues destacan cosas como reincorporar a Honduras al CIADI para, según su versión, proteger la inversión extranjera, aprobar la nueva ley de empleo parcial y, como no, esas reuniones estratégicas de altísimo nivel con figuras como Donald Trump o los representantes del Banco Mundial. Pero claro, el contraste es brutal. Mientras arriba buscan proyectar esta superconfianza en las altas esferas financieras, abajo, a pie de calle, la ciudadanía se sigue dando de bruces cada día con la inflación en la cesta de la compra, en la gasolina y en la luz. Y esto nos lleva justo a la postura central de la administración. Ante las críticas por no dar un respiro económico inmediato, su defensa principal es pedir paciencia. Lisa y llanamente. Literalmente dicen, no me midan por unos días, mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de gobierno. Es decir, nos están pidiendo directamente que no evaluemos esto como un plan de choque instantáneo, sino como una reestructuración a fuego lento que necesita tiempo. Pero claro, por otro lado, tenemos el informe exhaustivo del CESPAT, el Centro de Estudio para la Democracia, y el diagnóstico que hacen es bastante más severo. Argumentan que de cambio de rumbo significativo, nada de nada. Sostienen que la administración actual se está limitando básicamente a poner parches, a administrar la crisis con respuestas puramente de emergencia, sin atajar de verdad las causas estructurales de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Es el eterno debate de la política, ¿verdad? Gestionar la superficie frente a transformar el fondo. Pasamos al punto 2, salud y derechos en crisis. Y es que esta dinámica de ir poniendo parches o administrando la crisis se ve muchísimo más clara cuando miramos la salud pública y los derechos. Es un área donde el roce entre el Estado y los profesionales médicos está ahora mismo al rojo vivo. Fijaos bien en la tremenda polémica que ha desatado la Ley de Medidas Excepcionales para la Salud. Por un lado, el gobierno justifica esta emergencia diciendo «Cuidado, tenemos 20.000 operaciones en lista de espera». Pero ojo, porque el Colegio Médico de Honduras sale a la palestra con unos números totalmente distintos. Ellos contabilizan poco más de 5.400 cirugías atrasadas. La diferencia es abismal. Y la verdadera bomba estalla cuando se descubre que, amparándose en esta emergencia, el gobierno está pagando hasta 90.000 lempiras por procedimiento a clínicas y hospitales privados. En vez de usar esos millonarios fondos que rondan los 1.800 millones de lempiras para mejorar la red pública, los están derivando fuera. Para el gremio médico, esto es blanco y en botella. Una privatización encubierta pagada con el bolsillo de todos los contribuyentes. Y el déficit social no se queda solo en la puerta del hospital. Quedaos con este dato frío y tremendamente duro. 1.800.000, 1,8 millones de hondureños se enfrentan hoy en día, según informes de seguridad alimentaria, a niveles altísimos de inseguridad alimentaria aguda. Esto, amigos, agrava de una manera brutal la crisis agraria y territorial del país. Nos demuestra que hacen falta políticas integrales reales, que vayan mucho más allá de firmar 4 decretos cuando el agua ya nos llega al cuello. Punto 3. El caso de 28 millones. Para entender cómo se percibe todo lo que está haciendo ahora el presidente, tenemos que echar la vista un poco más atrás. Hay que mirar ese contexto histórico de sus 8 años como alcalde de Tegucigalpa. Y este número lo cambia todo. Más de 21,4 millones de lempiras. No es una cifra al azar. Es la cantidad exacta que el fiscal general de la República soltó en una cadena nacional sin precedentes, justo antes del juicio al exalcalde.
Según el fiscal, todo este dineral venía del fideicomiso municipal y presuntamente acabó desviado a cuentas de empresas donde Asfura figura como socio fundador, como Codesa y Cosemsa, e incluso se habría usado para financiar campañas políticas y gastos personales. ¿Y cómo operaba presuntamente este esquema financiero? Pues la Fiscalía lo resume en un modus operandi de 3 pasos muy concretos. Primero, autoridades municipales enviaban cartas de pago al banco que administraba el fideicomiso. Segundo, el banco emitía cheques de caja, usando conceptos súper amplios y ambiguos como reembolso o fondo rotatorio, directamente a nombre de Asfura y otros cargos de confianza. Y tercero, voilà, esos cheques acababan ingresados en cuentas personales, pagando tarjetas de crédito de familiares o incluso volando hacia el extranjero. Como os podéis imaginar, es un caso que pone totalmente en entredicho cómo se gestionó el dinero público en su etapa anterior. 4. Secretos en paraísos fiscales. Porque claro, el rastreo del dinero no se quedó solo dentro de las fronteras de Honduras. Las investigaciones locales acabaron cruzándose con uno de los grandes bombazos del periodismo de datos global, los famosísimos papeles de Pandora. Esta filtración masiva dejó al descubierto una red complejísima a nivel mundial. Resulta que tanto Nasri Asfura como su predecesor, el exalcalde Ricardo Álvarez, fueron accionistas de sociedades offshore en Panamá justo cuando ejercían como servidores públicos. Hablamos de entidades como Carlene Overseas y Netplam International. Todo esto montado con la inestimable ayuda del bufete panameño Alcogal y facilitado a través de apoyos del banco Ficosa hondureño. Ahora bien, tener una empresa offshore no es un delito per se, pero el hecho de no declarar públicamente para qué usaban estas estructuras mientras tenían en sus manos el erario público, digamos que añade una densa y preocupante capa de opacidad a su perfil político internacional. Punto 5. Centralización de la transparencia. Teniendo en cuenta toda esta mochila histórica de supuesta corrupción y opacidad financiera, ¿cómo responde el actual gobierno a la gente que exige, lógicamente, más honestidad? Pues la jugada maestra del gobierno de Asfura ha sido proponer una reestructuración institucional drástica. Resulta fascinante, dado todo lo que acabamos de comentar, que el plan consista en cargarse la actual Secretaría de Transparencia. La idea es trasladar, o más bien centralizar, todos los poderes de lucha contra la corrupción bajo el paraguas exclusivo de la Procuraduría General de la República, la PGR. Para liderar toda esta nueva estrategia y redactar una nueva ley de transparencia, han propuesto a Dagoberto Aspra. La narrativa oficial defiende a muerte que esto va a crear un sistema anticorrupción mucho más fuerte y unificado. Pero cuando pones las dos visiones frente a frente, la disonancia, el choque de trenes, es enorme. Por un lado, el gobierno dice que centralizar y crear nuevas leyes en nombre de la eficiencia es el camino. Por el otro, organismos de la sociedad civil, como el CESPAD, hacen sonar todas las alarmas. Señalan que este movimiento carece por completo de una ruta estratégica independiente. El miedo real y profundo es que devolverle todo el poder a la PGR no rompa el ciclo de impunidad, sino que logre preservar y restaurar esa misma arquitectura de macrocorrupción diseñada en el pasado para proteger a las élites políticas. Existe el enorme riesgo de que estas prometidas reformas no sean más que un mero lavado de cara. 6. Desafíos y deudas estructurales. Después de evaluar los decretos de emergencia, las controversias del pasado y las propuestas centralizadoras del presente, toca hacer balance y resumir los verdaderos retos que el país demanda con urgencia. Las exigencias para dejar de apagar fuegos y pasar una verdadera gobernanza democrática y transparente son clarísimas. Primero, se exige una auditoría ciudadana, inmediata e imparcial, sobre lo que están costando esas cirugías médicas. Segundo, hay que frenar en seco esta costumbre de gobernar mediante decretos de emergencia que solo facilitan la opacidad. Y en el terreno social es absolutamente vital cesar cualquier persecución contra los que defienden la tierra e implementar de una vez por todas políticas agrarias integrales que ataquen la raíz del problema de ese 1.800.000 personas en riesgo de pasar hambre que mencionábamos antes. Y cerramos con esta reflexión, que es, al fin y al cabo, el núcleo fundamental de todo este análisis. Al contemplar los primeros 100 días de la administración, si le sumamos un historial de finanzas cuestionadas y las recientes maniobras para centralizar el poder, la pregunta que nos queda flotando en el aire es esta. ¿Puede la impunidad estructural ser desmantelada verdaderamente por la misma arquitectura política que está acusada de construirla? Es un dilema crítico y tremendo que, sin lugar a dudas, definirá el futuro del país. Ha sido un auténtico privilegio desglosar todos estos datos e informes para todos vosotros. Agradecemos enormemente vuestra atención al análisis objetivo de hoy. Nos despedimos formalmente desde Visionario, reafirmando nuestro compromiso total con la verdad y la claridad informativa. Hasta la próxima edición.